Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo está Kevin? ¿Bien usted? Bien, bien. Feliz con el sol hoy, ¿verdad? Aquí estaba lloviendo, la verdad. Ahí está lloviendo. ¿A dónde está usted? ¿A dónde Buenos está? días. Hola, ¿cómo estás? Golfito. Yo ¿Bien soy y de usted? Golfito. Ah, en Golfito. Ah, sí, es que Hola, ya por hola aquel lado. profesora, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, Sebastián? Ya, siempre puede ser, pero no mentira, muy bien, gracias a Dios. Qué dicha, me alegro mucho. Ahí oí una voz femenina, no sé quién fue la que me saludó. ¿Yo? ¿Todo Ah, bien? Monse, ¿cómo estás, Monse? ¿Todo bien? ¿Bien y usted? Bien, bien, Qué gracias. bueno, me alegro. Vamos a dar un par de minutos, como siempre, para que los demás y las demás que están un poquito tarde nos alcancen en la clase. Oscar, Edgar, Diego, ¿cómo están? Hola, Francisco, profesora, ¿cómo está? bien, ¿y ustedes? Buenas tardes, profesor. Bien, gracias. Bien, qué gusto verlos. Bueno, ahí les envié, ¿verdad? Las últimas dos clases escritas al grupo para que las tengan y las puedan leer. Si le dieron una leída para hoy, todavía mejor, porque vamos como a pasar directamente a ese tema, a la generación del 27. Pero si no, todo bien, después la leen y para la última clase, que va a ser de hoy en 8, vamos a tener clase virtual sincrónica de hoy en 8 también. Ok. Entonces, para que, para que la lean también para la próxima clase. Pero si lo hicieron para hoy, todavía mejor. Un momentito más, porque veo como que hay gente teniendo problemas en el waiting room. Un momento. Profe, Dime. yo hoy no puedo poner el video porque viera que mi internet ha estado pésimo todo el día, entonces se me cae la llamada cada vez Ahí que en pongo María la Paula. cámara. Ahí, Bueno, no te gracias. preocupes. Sí, está sucediendo porque hay mucha gente afectada por los estragos que han creado. Ay, sí, desde que estoy en clase de la mañana, en el Zoom de la mañana me salí como 3 veces. Terrible. Sí, hoy ha estado fatal. Y nos ha pasado con todos los grupos en realidad. Gente que se sale. Bueno, igual. Les recuerdo que si se salen, me mandan un mensajito ahí por WhatsApp y además también que esta clase está siendo grabada, ¿verdad? Yo la voy a subir como siempre al, al grupo y a mediación. A menos de que tengamos algún problema técnico, ¿verdad? Que a veces pasa también. Pero esperemos que no. Bueno, sin más, entonces les paso al profe. Que disfruten la clase. Nos vemos ahora al rato. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muy bien, ¿usted? Hola, Bien, profe. hola. Buenas tardes, profesor. Bueno, bienvenidos a todos a la clase de hoy y como siempre, muy contento de tenerlos a ustedes ahí con la presencia, aunque sea virtual. Hoy quiero, la clase de hoy y la del próximo día, hasta donde tengamos tiempo, subrayar algunas cosas de la generación de poetas españoles de 1927, que se cita como generación del 27, ya se sabe que es esa generación de grandes poetas españoles. Tal vez ya los hemos mencionado, pero quiero mencionarlos ahora, por lo menos los principales.
No hay tiempo de revisarlos a todos, pero pretendo por lo menos explicarles algunas frases brillantes de García Lorca, de Gerardo Diego, sobre todo de Juan Ramón Jiménez, que fue Premio Nobel de Literatura. También fue Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre. Y quisiera leerles también y comentarles algunas frases cortas, ¿verdad? Porque no podemos perder tiempo, de Gerardo Diego. Entonces, los más importantes serían García Lorca, Federico García Lorca, el genio auténtico del grupo. 2 premios Nobel que los acabo de mencionar. Juan Ramón Jiménez, que sigue la línea de Rubén Darío del neoclasicismo y de la armonía poética, el perfeccionismo, sobre todo en el soneto. Los sonetos espirituales les recomiendo, bueno, todo lo que yo recomiendo no es para que lo tomen en cuenta en el trabajo final que yo les pido como síntesis del curso para la evaluación, porque no tendrían tiempo, no es necesario, porque además no me interesa que sea un trabajo excesivamente largo, porque son muchísimos alumnos y a mí lo que me interesa es pues, hacerme una idea esencial del contenido de esa síntesis. Entonces, pero desde luego recomendación sí, de que se lean en unas vacaciones algunos poemas del máximo poeta que ha habido en América, Rubén Darío, vecino nuestro porque era de Nicaragua y que fue imprescindible su obra poética en la evolución de la poesía española y los historiadores de la literatura española lo consideran. Yo hice toda mi carrera en España y en el tratado que había que aprenderse casi de memoria sobre la historia de la literatura española, venía un capítulo enorme sobre Rubén Darío, y no porque quisieran meterlo como si fuera español, sino porque sería ridículo, pero sí explica el historiador que se había introducido a Rubén Darío porque era imprescindible para entender la evolución de la poesía española y lo consideran al nivel de Góngora y Quevedo. Imagínense ustedes las dos de las cumbres de la literatura española en el siglo de oro, que tal vez ustedes en el colegio estudiaron algo sobre eso. Entonces, y ahora lo recordé porque Gerardo Diego, del que quisiera hoy leerles algo y comentarlo, sigue esa línea del perfeccionismo de la forma poética, de la armonía interna, podríamos decir la musicalidad extrema de la poesía, la perfección de la forma, de la métrica y de la alternancia de la rima consonante, sobre todo en el soneto, que es una métrica que se inventó en el Renacimiento de, de gran importancia, el endecasílabo, y que se mantuvo o se mantiene hasta el momento, pero sobre todo en el periodo neoclásico de la segunda mitad del siglo XIX, los simbolistas franceses, Baudelaire, Rimbaud. Baudelaire se escribe, por si alguien lo duda, con B, Baudelaire. Rimbaud se escribe Rimbaud. Y Verlaine, que se escribe Verlaine. Esos 3 son los simbolistas franceses. No he tenido tiempo, ni lo voy a tener ya en este curso, de analizarles, y por ahí tengo pues mis resúmenes y mis ejemplos. Es una lástima, pero bueno, es que no se puede aspirar a tanto. Siempre me ocurre eso, incluso en las clases presenciales.
de que se me quedan por fuera algunos temas que había preparado. El programa mío siempre es muy ambicioso, pero eso sí, con la satisfacción de que lo esencial, eso sí, siempre logro desarrollarlo para que ustedes consideren que han ganado el tiempo, que no lo han perdido en este curso conmigo. En este tema nos interesa por dos razones: la generación de poetas españoles de 1927. Primero, porque es el máximo grupo poético que existió en el siglo XX. O sea, ni los franceses podrían compararse, y hubo extraordinarios poetas. El que propuso la palabra surrealismo fue un poeta Apollinaire, francés, Apollinaire, que desgraciadamente murió muy joven porque había intervenido en la Primera Guerra Mundial y recibió una herida y al poco tiempo en la cabeza. Lo salvaron, pero no duró mucho. Suele ocurrir eso incluso ahora, después de 100 años o tal vez más. Apollinaire. Paul Eluard también fue un gran poeta surrealista. Max Jacob, para citarles, bueno, esos tres, Jean Cocteau, también surrealista, fueron grandes poetas franceses, pero bueno, no sé, yo creo que pues, no es que estén muy en desnivel respecto a los españoles, pero es que ese grupo de españoles, ya les digo, tuvo un genio. Los franceses no tuvieron un auténtico genio literario, como lo fue también Rubén Darío, porque no cabe duda. Ya les dije que Rubén Darío fue el máximo genio de la poesía que ha habido en América. América en su totalidad, no solo la América Latina, sino que tampoco los Estados Unidos podrían decir, bueno, es que aquí está fulano de tal, está a esa altura o superior, jamás. Por lo tanto, orgullo de toda la América Latina. Y dentro de esa línea, pues casi todos estos poetas españoles cultivaron el clasicismo en algunos momentos, pero predominó en ellos la intención surrealista. Entonces, esa es la otra razón por la cual nos interesa la generación del 27 en España, de poetas, porque son exponentes magistrales de el surrealismo y ejemplos clarísimos de ello. Claro que a mí, pues, lo primero que me interesa, porque yo creo que con ustedes no lo he hecho en ningún momento del curso, es leerles, no todas, porque aquí tengo unos fragmentos de un poema que escribió García Lorca, fíjense ustedes, a los 20 años de edad. Pónganse ustedes a escribir automáticamente para que vean que sin ser García Lorca también les salen frases poéticas brillantes o misteriosas que ustedes mismos no, en principio no saben qué significan. Eso es una recomendación que hago a mis alumnos, porque la escritura automática, ya lo hemos dicho a propósito del dadaísmo, que es la primera vanguardia que hemos estudiado. Recuerden las principales vanguardias, porque ya estamos al final del curso, y sobre las vanguardias que quiero un poquito de cada, por lo menos de las más importantes, las que hemos puesto más énfasis en ellas. La primera vanguardia fue el dadaísmo, continúa con el surrealismo, el abstraccionismo de Kandinsky, también lo estudiamos. Del fauvismo no espero mucho, si quieren, pues he hecho alusiones con ustedes sobre el fauvismo, pero no tan concretas como para pedirles que venga un resumencillo, pero si consiguen algo, pues lo ponen ahí. Fauvismo con V, que significa fierecismo. He mencionado algunas características, pero no como me hubiera gustado hacerlo, para que tuvieran una idea más clara sobre todo el fauvismo, que fue una expresión, o sea, una manifestación de la pintura
Hubo también fauvismo en otras artes, se podría decir por analogía, pero fue un movimiento pictórico que tuvo como jefe a Henri Matisse, que se escribe con doble S, Matisse, Henri Matisse. Y le llamaron así, fauvistas, o sea, fierecistas, porque fauve significa en francés fiera, por la fiereza, la fuerza extraordinariamente intensa del cromatismo que utilizaron y también pues la ruptura con casi prácticamente todas las tradiciones que se venían cultivando desde el Renacimiento. Lo que quedaba de la perspectiva aérea y la perspectiva geométrica y algunas reglas del ordenamiento de las áreas, por ejemplo, la ley de las líneas diametrales, ¿verdad? Para colocar, trazar las llamadas secciones áureas en pintura y que haya una composición, una ubicación de todos los objetos del paisaje, si es un paisaje, en el lugar perfecto desde ese punto de vista de el andamiaje, el tejido geométrico básico. Todo eso lo rompieron los fauvistas. Y también que como no había profundidad geométrica, fue otro tipo de profundidad el que idearon los fauvistas, porque todo está en un primer plano y sin embargo hay profundidad. Esto parece contradictorio, pero es así. Y no les digo más porque entonces no voy a poder desarrollar lo que pensaba o pienso decirles hoy y el próximo día, que es algunos comentarios y también paro un momento para solicitarles a ustedes su opinión, que me interesa mucho. En días anteriores con otros grupos me ha asombrado, ojalá que ustedes me asombren también con los comentarios que hacen sobre frases que nunca han oído en su vida. Pues por lo menos me imagino es de que estas frases de García Lorca, en esta oda a Salvador Dalí, que escribió más o menos a la edad que tienen ustedes, me imagino, a los 20 años de edad, como Dalí era amigo íntimo de él y hasta hubo ahí un cierto flirteo, a estas alturas de la historia no nos escandalizamos por eso, en esa época sí era algo que tenían que tener las personas que tenían esas inclinaciones muy en secreto. Y un tiempo solamente porque ya luego Dalí encontró una mujer que debe habérsela hecho muy bien toda la tanda, digámoslo así un poquito vulgar, porque la mantuvo, fue la única mujer que conoció Dalí en toda su vida y la mantuvo hasta la muerte. Y había sido la mujer del poeta Paul Eluard, se llamaba Gala. Francesa, por lo menos de cultura, porque creo que era polaca. Pero ahí predominó el arte, el ars amandi, el arte de amar de los franceses, que debe haberlo dominado esa mujer, porque Dalí no volvió a tener ninguna relación como la que había tenido con García Lorca, ni conoció a ninguna otra mujer, no le interesó, a pesar de que cuando era joven era un hombre de extraordinaria belleza. Por las fotografías que están en los libros, se nota que era extraordinariamente bien parecido, por lo que las mujeres llaman guapo. Nunca se sabe exactamente qué es, pero ellas lo saben. Y sin embargo, no tuvo nunca ninguna relación con ninguna otra mujer. Cosa rara es eso, por lo menos en el hombre. Entonces, la primera frase que quiero comentarles de García Lorca es esta que dice, para que ustedes vean que los surrealistas en pintura, en el teatro, en la novela, ya les he citado las novelas de Kafka, por ejemplo, se cultivó siempre, en poesía, por supuesto, el absurdo.
Las asociaciones de ideas, subrayen esto con rojo, subconscientes. Y ese absurdo artístico es brillantísimo, aunque cuesta entenderlo. Y tal vez ni el mismo autor de la frase o de la pintura absurda, abstracta o el arte que sea, tampoco en principio lo entiende porque eso le sale como una asociación libre de imágenes, de ideas, de la subconsciencia, sentimientos que están guardados ahí en ese cajón desastre, podríamos decir, ustedes habrán visto alguna vez el cajón de los sastres, que es una gran cantidad de retazos, caótica, ¿verdad? Por eso se hace la comparación. Nuestra subconsciencia es un cajón desastre y un cajón de desastre, en donde ni son nosotros mismos entendemos nuestros propios sueños. Pero eso se utilizó y fue un gran paso técnico de la literatura y de todas las artes. Aprovechar esa riqueza que nosotros mismos la desconocíamos. Por eso les digo que de vez en cuando, para que vean cómo les sale talento literario, aunque no les haya aparecido una vocación literaria muy fuerte, o tal vez ninguna, para que vean que se descubren a sí mismos. Y que les salen frases brillantes o que les suenan bien y que son absurdas al extremo de que, como ocurre con los sueños, tampoco las entienden ustedes. Entonces, les leo la frase y espero algún comentario. Por ejemplo, que siempre la veo ahí muy sonriente y me va a disculpar si la he agarrado en otras ocasiones, Mariana Solano. Mariana Solano. Si me está oyendo y está dispuesta a hablar sin ningún compromiso, lo que se le ocurra, porque ya les digo, una ventaja del surrealismo es que se admiten interpretaciones libres, como son asociaciones de ideas del artista. Nosotros como críticos también recurrimos a la libertad de ideas. O sea, democracia absoluta en la crítica. Dice, la flor aséptica de la raíz cuadrada antes de esa frase había otra que yo creo que es peor, que dice, una rueda en la pura sintaxis del acero. No sé si me está oyendo la señorita Solano, o si no, cualquier otra persona que en este momento quisiera comentarme algo sobre eso. La Sí flor, escuché, pero no pude entender la última palabra. ¿Era una rueda en la pura sintaxis de qué? una rueda en la pura, es que es una frase, Mariana, es una frase totalmente absurda, de aviso. Entonces hay que ponerse un poquito absurdo para adaptarse. Dice, la flor, no, perdón, una rueda en la pura sintaxis del acero. ¿La oyó? Sí, la oí, pero honestamente no tengo ni idea de qué puede significar. No le veo sentido. Sí, claro, no le ve sentido, Mariana, porque no lo tiene. Pero por eso lo que uno puede interpretar de la frase, si no coincide con la idea que tuvo el poeta cuando la escribió, no nos debe preocupar, porque es muy probable que le saliera automáticamente, es lo que les digo. Y entonces, uno mismo le sale una frase así, que parece, hombre, ¿qué frase me salió? Rara, pero me suena. Y no sabe exactamente qué significa. Reflexionando se le puede encontrar algún sentido. ¿Cuál es la absurdidad ahí? Que los conceptos que une la frase nada tienen que ver entre sí. O sea, es el prototipo del absurdo. Y entonces,
esos conceptos o esas imágenes eidéticas que están en la frase son heterogéneas, o sea, no tienen relación entre sí, pero son elementos o términos de asociaciones libres que tiene el artista. O sea, y a nosotros mismos, la raíz cuadrada nos recuerda algunas cosas. Cuando nos metían eso, esa matemática en el colegio, asociamos con algo. Y entonces podemos recurrir a esas asociaciones, porque aunque la frase en sí no tiene sentido, y usted tiene razón, sí tiene sentido la raíz cuadrada. Y sabemos que la raíz cuadrada es la división de un número cualquiera por sí mismo. Todo lo contrario de la potencia al cuadrado, ¿verdad? Que es multiplicación por sí mismo. ¿Quién no va a entender eso? Que sea bachiller. Y todos nosotros lo somos. O sea, tiene sentido la raíz cuadrada. Lo que no tiene sentido es la frase. Y la frase empieza, la flor. ¿Quién va a pensar que el concepto de flor no tiene sentido? Entonces, usted puede decir algo de la flor. Dígame algo de la flor, si me hace el favor. Mariana. O no sé, si usted no se le ocurre nada, no importa. Por ahí, o cualquier otra persona. Pero el concepto de La flor no es, flor roja. el concepto de flor no está solo ahí en la frase, sino que es la flor aséptica. ¿Y cuál es el problema del adjetivo aséptico o aséptica? Que es una palabra que nunca se había empleado en un poema, en toda la historia de la literatura. Aparece ahí porque una característica de estos poetas surrealistas es que llevan su libertad creadora al extremo de meter palabras que nunca se habían usado, tal vez porque son muy extensas. Rubén Darío también recurrió a neologismos, o sea, a palabras nuevas o a palabras demasiado largas. Por ejemplo, triptolémico es una palabra que empleó en un poema Rubén Darío, triptolémico. Y aséptica es una palabra que se emplea preferentemente en medicina para indicar el aseo extremo que se tiene que usar en los quirófanos para operar para que no haya infecciones. Asepsia es el aseo extremo. Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, si a la flor se la está calificando de aséptica, uno podría decir, si es eso, bien, y si no, no importa. Uno puede decir, bueno, la flor aséptica es una flor tan bella en su lisura, en su cromatismo, en su esplendor floral, que nos parece de una pureza, una limpieza absoluta. Y si el poeta no pensó eso, a mí no me importa nada, porque ya yo dije lo que y a él tampoco le importaría nada, porque posiblemente cuando le salió de su mente, tampoco él tenía ideas muy claras sobre esto. Tengan presente entonces todos que en pintura también, en los absurdos de la pintura de Picasso, que hemos hablado de ello en algunos momentos, la pintura surrealista de Salvador Dalí, que cuesta mucho entenderla y que algunas indicaciones de Dalí más bien son malintencionadas porque despistan más al que contempla y que son escenas oníricas, o sea, de ensueño, que él plasmó como pudo en los cuadros, dirigiéndose por un tratado de Freud, el tratado sobre los sueños. Y por eso Dalí le rindió homenaje personal a Sigmund Freud en Londres, cuando ya Freud estaba en los últimos meses de su vida. Viajó Salvador Dalí a Londres para
ofrecerle su admiración de siempre, el agradecimiento porque le dijo a Freud la verdad. O sea, lo que sinceramente pensaba, que su pintura o no existiría o sería totalmente diferente sin el Tratado de los Sueños que él había publicado. Lo que quiero decir entonces es que lo que les interesó a todos los surrealistas en general en pintura, en la poesía, en el teatro del absurdo con Ionesco, por ejemplo, con Pirandello, que fue Premio Nobel de Literatura italiano, Luigi Pirandello, y otros que cultivaron el absurdo en el teatro. Absurdo en los argumentos, absurdo en el desarrollo de ellos, de los personajes absurdos también, la vida absurda de los personajes, todo. O sea, predominó en las vanguardias. Ténganlo presente ahora que van a resumir en general un poquito de cada una de ellas, las que puedan, que hubo algo así como un imperialismo del absurdo, que sirvió, por supuesto, para ampliar la imaginación creadora del arte. No hay que despreciar en ningún momento ese método, porque todavía en la actualidad y en el futuro tiene que tomarse en cuenta esa gran hazaña del arte que fue el surrealismo, ya con otros valores, otros propósitos. No es para copiar, plagiar, pero sí utilizar las mismas actitudes metodológicas y elementos metódicos que utilizaron los surrealistas. Porque son muchos ejemplos y podría perder tiempo. Hay una frase surrealista que anótenla ahí, que siempre me ha llamado la atención, y no es de Dalí, la he tenido por ahí apuntada en la memoria. Y todavía no estoy muy seguro de quién es, pero era un poeta surrealista. Puede ser Ramón Gómez de la Serna, que tal vez ustedes no lo han oído mencionar, pero fue el máximo novelista español de la primera mitad del siglo XX y está dentro del surrealismo. Pero no estoy seguro si es de él, que dice las órbitas. Digo despacio porque la anoten ahí, porque quiero que alguien me diga qué entiende. Tal vez Kevin se sonríe porque ya en otras ocasiones lo he agarrado para estas analogías. Las órbitas del mejor Mercurio para sus grandes labios de Osa Mayor. ¿Se la vuelvo a decir o ya la apuntó Kevin? Vuelvo a decir. Las órbitas del mejor Mercurio. Vean lo difícil que es la frase, que hasta les ha costado apuntarla. Las órbitas del mejor Mercurio para sus grandes labios de Osa Mayor. La luz que le puedo dar, bueno, es que es una metáfora, una analogía astronómica. Es el planeta Mercurio, que es el más cercano al Sol. Tal vez lo recordarán ustedes por algún estudio anterior. Que está en juego en la frase, que desde luego tiene toda la característica de una frase surrealista y que es absurda, porque relaciona libremente pues, imágenes, conceptos que habitualmente nuestra lógica no enlaza entre sí. Pero no le digo más para ver si le saco alguna opinión, Kevin. Es que, digamos, ya leyéndola, teniendo la escrita acá, es casi como una frase romántica, siento yo, dedicada hacia alguien y compara los labios con cuerpos celestes e igual las órbitas de algo que es tan grande como un planeta para alguien más. Entonces es como por ahí, porque sigue siendo absurdo,
pero cuando uno trata de darle un sentido, tal vez podría ser por ahí, no sé. Está muy bien, Kevin, ese comentario tuyo, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, los labios se entiende, o por lo menos hay que suponer, yo supongo, que se refería a los labios de una mujer que ama, o También, que, bueno, no sé, o que la perdón. está recordando. Sí, ¿quién? Montserrat. Sí, pero no, que como se dio que Mercurio es el que está más cerca del Sol, entonces Ujú. di, es como el más caliente, entonces por eso también como habla de los labios y así, no sé si lo hizo como por ese camino, no sé. Bueno, se podría utilizar esa asociación de ideas también porque ya les dije que la crítica al surrealismo implica libertad de ideas, de asociaciones de ideas en quien la contempla o quien la lee y la analiza. Y que si no coincidimos ni nos interesa saber con lo que pensó el escritor, no importa porque es muy probable que esa frase le saliera automáticamente sin pensar en lo que podía significar. Y lo de las órbitas está comparando, claro está, la forma sinuosa, caprichosa de las órbitas de Mercurio, y esto sí lo tengo que decir yo, que como las órbitas de Mercurio, y ahora aprovechando la sugerencia de Montserrat, son muy irregulares respecto a órbitas planetarias que son elípticas, otras prácticamente las de los planetas más distantes del Sol son eh, prácticamente, podríamos decir que son circulares. No todas las órbitas de los planetas cumplen con la primera ley de Kepler, que indica que las órbitas de la órbita de un planeta en torno al Sol describe una elipse, que es pues, un círculo ovalado, un círculo irregular con dos centros, no uno solo, como es el círculo como figura geométrica perfecta. Entonces, como el Mercurio, y por eso la idea que tenía o que tiene Montserrat es buena, aunque ella lo relaciona con el calor. Y claro, como en el amor o que siente ese, quien inventó esa frase o que está recordando los labios de una mujer amada, la compara nada menos que con la órbita de Mercurio en torno al Sol, que es muy irregular, que es como los movimientos de una serpiente o el, el escritor se imagina entonces una similitud entre esa figura sinuosa de curvaturas, de zigzagueo de Mercurio en torno al Sol, se la imagina como similar a la forma de los labios de la mujer, ya lo dijo Kevin, los labios, él no dijo de mujer, pero supongo que usted piensa que esos labios de la frase son de mujer, Kevin. Va, es que se me había perdido el cosito para poner el micrófono. Que, o sea, yo no lo asumí, pero Se refirió a los labios. Bueno, pero en general por lo mismo, no había asumido. Ajá, me había referido a los labios nada más. sí, bueno, pero ¿por qué no dijo los labios de una mujer? ¿O cuáles labios? Es que a En veces, realidad, sí, no, que en realidad no le asigné género y ya, simplemente. labios de cualquiera, hombre o Sí, mujer. yo pensé en labios de cualquiera, sí. Bueno, más libremente, ¿verdad? Pero es que en una clase presencial, en una ocasión en que estaba yo comentando esto, les decía que, bueno, que en esa frase daba ganas de preguntarle al escritor, mire, ¿a cuáles labios se está refiriendo usted? Y hubo una muchacha, seguro maliciosa, porque la vi que en su asiento estaba hacia el centro de una gran sala y se retorció de risa, porque sí, yo
yo lo dije como una especie de chiste un poco malicioso también, de esto de a cuáles labios se está refiriendo usted. Bueno, yo después aclaré que para mí pues son los labios de una, bueno, como dice Kevin, para una persona que uno se imagina que inmediatamente que son los labios de una mujer, que son, para el amante son tan esplendorosos esos labios, que los compara analógicamente nada menos que con un fenómeno planetario, cósmico, como son o es la órbita de Mercurio en torno al Sol. No sé si Montserrat quería decir algo otra vez. No, no, solo me dio risa. No, pero estoy... Y le dio risa, ¿por qué? Ah, cuando usted estaba hablando del chiste. Ah, bueno. Pues bueno, ahora como ya se aclaró eso, que es una frase que ya les dije que es absurda, y vuelvo a leerla para que la tengan subrayada ahí, y me interesa sobre todo porque, bueno, el comentario que ha hecho Kevin, el que yo hice también, y es que ahora sí les puedo decir que esa frase es mía, porque me la encontré releyendo después de muchos años una novela mía que se llama Binardo, que es una novela que tiene influencia, cuando la escribí siendo estudiante en España, todavía había ciertos resabios, digámoslo así, de surrealismo y a mí me había encantado todo lo que había leído de Kafka, de Gómez de la Serna, de, de Marcel Proust, de todos los grandes avanzados de la novelística para formar mi propio método y ahí ya no me acordaba de la frase y la saqué porque me parece que coincide como es una frase que me salió por inspiración surrealista. Ya les dije que es una novela fenomenológica, Binardo, pero con matices surrealistas. Y, y a mí, pues cuando la releí, que ya sé, hasta se me había olvidado, me pareció que nos podía servir en esto. Voy a ver eh, si encuentro, bueno, yo creo que de García Lorca, tal vez en alguna ocasión les he mencionado frases que para mí son de las más brillantes y típicas de García Lorca. Solamente las voy a mencionar y ustedes verán qué jugo le extraen. Una que dice, el grito ha dejado en el viento una sombra de ciprés. El grito ha dejado en el viento una sombra de ciprés. Ahí solo les voy a decir esto. Ahí hay un fenómeno importantísimo del arte que empieza en la música en el siglo XIX con Wagner, que es un autor que hemos estudiado en el curso y que espero pongan algo ahí sobre la estética musical de Wagner en la síntesis del curso. Y que en todas las artes también se fue eh, extendiendo ese fenómeno que se llama sinestesia, que se escribe las dos con S. Sinestesia, que la definimos como la influencia de un órgano sensorial en otro. Entonces, esto del grito ha dejado en el viento una sombra de ciprés. Otra que se parece y que es de grito también. Acuérdense, las dos son de grito, de García Lorca y es típica. Dice, como un arco de viola, el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento. La vuelvo a leer porque esa es un poquillo larga y que no se queden atrás con estas dos frases que les ofrezco típicas, para que no anden buscando aquí y allá en García Lorca, porque ustedes tienen muchos compromisos y ahora con esto peor todavía, de la virtualidad. Claro que lo recomiendo para unas vacaciones que se lean. Si no han leído a García Lorca, que lo lean alguna vez, antes de que los agarre el virus, porque no se pueden ir al otro mundo sin haber leído a García Lorca. Dios guarde. Procuren que no les ocurra eso. Bueno, entonces,
Ahí va otra vez la frase. Como un arco de viola, es que es una metáfora extraordinaria, una analogía tan surrealista, tan brillante literariamente que cuesta entender en una primera aproximación. Ya después se reflexiona y algo le encuentra uno, pero como un arco de viola, el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento. Ahí hay dos comparaciones analógicas, o sea, es una doble metáfora. Pero no les digo más porque quiero pasar a otras frases. Pero voy a dejarlo aquí con García Lorca porque voy a leerles una frase del otro gran poeta que ya lo he citado con ustedes, Gerardo Diego, de la generación del 27. Aquí tengo subrayado eso es desde luego una asociación libre de ideas, hay incoherencia y dice, por ejemplo, antes se dejará cegar en flor por una larga mirada procedente del Cáucaso. Bueno, voy a leer desde arriba porque así, fuera de contexto, es peor. Empieza el poema diciendo, eso nunca. Uno puede preguntar, ¿qué? Ahí empieza el problema. Eso nunca. Es una cosa que solo el que escribió eso puede saber a qué se refiere como eso nunca. Una vivencia que tiene él que no se sabe cuál es. Entonces dice, un espejo, esto es de Gerardo Diego, el otro, uno de los grandes poetas del 27. Un espejo de alcoba que se estime a sí mismo no girará para abrir paso a la invasión de las profecías. ¿Qué tiene que ver un espejo con una profecía? No apunten nada porque es solo para que oigan el absurdo de esta literatura. Y es cuando después dice, antes se dejará cegar en flor por una larga mirada procedente del Cáucaso. De otro poema dice, este sí, yo creo que les va a llamar la atención, porque es exageradamente absurda y vulgar. Dice, lo que una vez entró en el cauce intestinal de la serpiente, ya nunca se arrepiente, ni siquiera hace un nudo gracioso en lo más bello del camino. Vuelvo a leer. Lo que una vez entró en el cauce intestinal de la serpiente, ya nunca se arrepiente, ni siquiera hace un nudo gracioso en lo más bello del camino. Vean ustedes ejemplo de incoherencia total de las palabras en las frases. ¿Cómo va a atribuir la posibilidad de arrepentimiento a la manguera intestinal? Que dice que ni siquiera hace un nudo gracioso en lo más bello del camino. ¿Qué tiene que ver el camino con los conceptos anteriores de la frase? Paro un momento para ver algún comentario, por supuesto, libre de ustedes. No sé si, bueno, pero cuando vio que yo lo iba a llamar, creo que se escondió. Diego Naranjo, hágame el favor
Estaba poniendo a cargar la portátil, disculpe. Ah, bueno, no, si es para, me interesa la opinión que tenga, por ejemplo, usted, bueno, de todos, pero esté disponible a hablar en este momento. No sé si me oíste esto que acabo de leer. Sí, la primera impresión es bizarro y absurdo, la verdad. Sí, bizarro, vea, tiene muy buen vocabulario usted por decir bizarro. Pero sí, es como mantiene la tendencia de Bizarro, que diga, la a primera, bizarría, ¿eh? Sí, mantiene la tendencia que a primera impresión, uno no sabe a qué se refiere. sí, cuando dice que eso nunca. Y luego todo lo demás son asociaciones libres que tal vez ni él sabe por qué se le ocurrieron. Le aparece ahí luego el cauce intestinal de la serpiente. Y luego menciona que por eso no se arrepiente. El cauce intestinal de la serpiente dice que no se arrepiente. Y que por eso, pero tampoco se le ocurre nada bello sobre el camino. ¿Cuál camino? A ver. Bueno, ahora ya que lo tengo ahí, coménteme esto. Imagen del imán, que son frases surrealistas. Imagen del imán yace en el odre. Odre, posiblemente no sabes qué es, porque es una palabra que No. corriente en España, pero no aquí. Odre es como un barril, puede ser un barril, un tonel, un recipiente, un contenedor o recipiente muy grande donde se echa miel o se echa miel de purga o lo que sea. En España los odres generalmente se usan para el mosto, o sea, la fermentación de la uva y para el escanciar vino. Eso es un odre. Entonces, imagen del imán yace en el odre. Te saca una chispa. No realmente. Si alguien te dijera, lo mato si no dice algo, ¿Lo qué, perdón? que si Lo mato si no dice nada. sí, diga algo porque lo están apuntando con una escopeta. Que hay que decir lo que a usted le dé la gana, pero no puede quedarse callado. Alguien que le dijera a usted así. Entonces, en esa circunstancia uno tendría que decir cualquier ocurrencia, aunque sea absurda también. Sí, eso iba a decir, probablemente se produciría algo absurdo igualmente. No importa, diga ese absurdo que puede ser que le salga muy brillante. En el imán. Es que son como figuras muy opuestas, porque bueno, más o menos, porque un imán es como muy de cosas que se utilizan estilo industria y demás, y como usted está diciendo, el odre es como muy asociado como a la tierra, al alimento y al vino. Y la imagen del imán, Y tal vez como un reflejo. sí, se puede, como dicen los jóvenes en Costa Rica, batear, creo yo. Porque eso de imagen del imán, si uno lo fuerza, ¿qué tiene que ver la imagen del imán o el imán en sí con el odre? ¿Por qué un imán puede yacer? O sea, yacer es quedar, estar en el fondo Esa del odre. atracción con el imán. Del odre, sí. Como el odre tiene de sustancias como el vino, que son muy agradables, o el mosto, Ujú. o la miel, cualquier cosa de esas, se puede decir, bueno, porque es como un imán, atrae para sacar de ahí vino, lo que sea, ¿cómo no va a hacer? O sea, es la comparación de que el imán es un objeto que atrae. Sí, la atracción, lo acabas de decir. Entonces ya, para que veas que al principio uno parece que no entiende nada, pero si reflexiona a uno se le ocurren cosas. Y yo siempre digo, si lo que pensó el escritor no fue eso, no nos debe importar. Es asociación libre. Y el crítico también tiene derecho a asociación libre de ideas. Montserrat Otoya
No sé si quería, bueno, es que desapareció eh, un, un- yo creo que fue la señorita, no, es que se desapareció una y apareció otra. Entonces, es, sí, en realidad no son estas no son más bien sacadas del poema de García, de un poema de García Lorca, de unos y otros, sí. Después, otra. A ver si alguien me la puede comentar. Por ejemplo, disculpen que señale a alguien, pero es que si no, no nos decidimos. Bueno, es Francisco Lara. Si está oyéndome, esta que le ofrezco. Francisco, suave brisa del bostezo en la ancha noria del tiempo. Esa también es una frase complicada. Todas estas son complicadas, porque noria es una palabra que en Costa Rica no se usa. Y la noria es como la rueda de Chicago o aquellas ruedas que tal vez ustedes no han visto en su vida. Yo no sé si todavía existen trapiches, seguro que no, porque los trapiches modernos donde machacan la caña de azúcar para hacer el dulce ya son eléctricos, la gran mayoría. Entonces no han tenido la oportunidad de eso. Era maravilloso ver hace muchos años un trapiche, una enorme rueda que ponía en movimiento con fuerza hidráulica, chorros de agua, en las canoas que tenía la rueda. Bueno, eso es la rueda, la imagen de la rueda de Chicago, eso es una noria. En España no le llaman a la rueda de Chicago así, sino noria. Eh, entonces, suave brisa del bostezo en la ancha noria del tiempo. Es una buena metáfora. Y no sé si ahora que les dije qué es noria, que es una rueda, si ustedes la pueden relacionar metafóricamente con el tiempo. Profesor, sí, o sea, realmente haciendo la metáfora, ¿verdad? O llevándola no únicamente al tema del tiempo, sino a la vida en sí misma, ¿verdad? La vida tiene como sus altas y bajas y al final de cuentas una noria es eso, ¿no? En algún punto vamos a estar arriba, vamos a estar abajo y el tiempo, pues también como no es lineal y no es finito, Es pues cíclico. exacto, es un ciclo, ¿verdad? Y incluso lo hemos visto en los macrociclos que justamente veíamos que tienen como un comportamiento más o menos cíclico y uniforme, ¿verdad? Los primeros ciclos de los macrociclos y los segundos y los terceros respectivamente tienen como un comportamiento similar entre pares, ¿verdad? Y pues al final de cuentas creo que a esa reflexión se podría llegar con ese extracto de justamente el autor en este sentido. Está muy bien, Francisco, y aprovecho una vez más, no simplemente por halagarlo, sino que a mí algunos comentarios de ustedes sobre asuntos que yo sé que en el colegio nunca han estudiado, tienen una opinión muy profunda, brillante, como esta que le acabamos de oír a Francisco Lara sobre esa frase, para que ustedes vean todos y todas que si uno se pone a reflexionar sobre asuntos que en principio no entiende, le saca chispa, le saca punta y que siempre hay que tener esa actitud de que nos sobra talento natural para entender cualquier cosa. Y por supuesto que pues yo hace muchos años me he venido dando cuenta del alto nivel mental y cultural de los alumnos míos de la universidad, pero pues esto ahí está sometido a una evolución histórica y cada vez mejor. Y esto pues desde luego es de gran beneficio para el país. En cuanto a, no sé cómo andamos de tiempo. Bueno, todavía puedo comentar algunas cosas.
Claro que yo puedo, a lo que acaba de decir muy claramente, y ojalá lo hayan oído todos, Francisco Lara, puedo añadir algo, y es que en esa relación, la brisa suave del bostezo, pues es fácil de entender que pues, en el bostezo se nos escapa el aire de los pulmones. Al decir ancha noria del tiempo, es una, y de acuerdo a lo que acaba de decir Francisco, el giro de la noria, por supuesto que como todo giro es circular, es cíclico, es ancha, porque se supone, bueno, le estoy dando ahora una explicación psicológica corriente de que el bostezo, muchas veces, no siempre, porque se dice en España, por lo menos yo iba a decir que el bostezo implica sueño, hambre o aburrimiento. Y en el aburrimiento les estoy dando una interpretación fenomenológica del tiempo. Explicación fenomenológica del tiempo que puedo aplicar a la interpretación de esta frase. Ha habido un bostezo por aburrimiento. En el aburrimiento, el ritmo del tiempo se nos atrasa. Nos pasa muy deprisa el tiempo cuando estamos muy concentrados o muy entretenidos, muy alegres en una fiesta con amigos, gente que nos agrada. Se nos va el tiempo volando y más bien en alguna fiesta o reunión ahí con amigos y tragos y todo, más bien a las 5 horas miramos el reloj a ver si es demasiado tarde porque hay que llegar a la casa o algún otro compromiso. Mientras que en el aburrimiento hay un retraso en el ritmo temporal estimado por nuestra conciencia y nuestra sensibilidad. O sea, la estimación, la valoración del tiempo psicológico nuestro es muy relativa a las circunstancias en que estemos. Y cuando hay un bostezo hay que pensar que la noria del tiempo, eso que decía Francisco de la ciclicidad de la rueda aplicada al tiempo, es que esa rueda del tiempo gira muy lentamente cuando hay bostezo, porque el bostezo implica, por ejemplo, aburrimiento. Y claro que, pues esta es una interpretación. Hay que sacarle algún contenido a una frase que desde luego es rara y que no es, yo diría que no es absurda, es muy poética y no es tan absurda como las que hemos estudiado anteriormente de García Lorca o de esas que les dije de Gerardo Diego, que es otro gran surrealista, son más absurdas. Aquí hay otra que me parece brillante, a ver si alguien le saca chispa y yo luego le añado algo. Dice, lenta aleta de la sombra se acuesta en el compás. Repito, lenta aleta de la sombra de la sombra se acuesta en el compás. Alguien que tenga la amabilidad de comunicarse con nosotros y diga lo que le parece. No sé si Edgar Hernández. Se la vuelvo a leer. Se la vuelvo a leer. Lenta aleta de la sombra se acuesta en el compás. Bueno, eso de compás, no sé cómo lo ves vos, porque en un grupo, un muchacho que estudia música lo interpretó, es para que ustedes vean que hay libertad de interpretación, lo interpretó desde el punto de vista del compás como elemento fundamental de la música. De hecho, estaba pensando en eso.
De hecho, estaba pensando en eso. No sé, se me vino la idea a la cabeza de cuando uno escucha música antes de dormir, que poco a poco, tal vez esa aleta que trae la oscuridad, sean tal vez los ojos que se cierran a- al ritmo del compás de lo que uno está escuchando. No sé, se me ocurre eso, esa es la relación que yo podría encontrarle. Sí, la Ajá, eso, ¿verdad? ¿Querías decir algo más? No, Bueno, es una interpretación que yo considero adecuada porque no se sabe, porque compás es una palabra ambigua, significa, puede ser el aparatito ese que usamos alguna vez para hacer figuras, como unas tijeras y punzamos ahí y le giramos, eso es un compás, o sea, un instrumento de dibujo. Se puede interpretar por ese lado o como lo han hecho vos y el otro compañero en otro grupo, que lo interpreta desde el punto de vista de el espacio que tiene que haber, la pausa de un acorde con otro. La alternancia de acordes es una alternancia de compases y que en toda composición musical hay un compás que, que predomina, como, que es como el eje. Y desde ese eje hay variantes, pero que hay como un fondo fijo de compás. No, estoy equivocado, es así en música. ni la menor idea porque no soy una persona muy diestra en temas musicales, pero Bueno, pero yo creo que eso mi es así. relación directa al concepto fue al compás, porque es como a lo que más sentido le encontraba a la hora de interpretarlo, porque tal vez como este instrumento para crear círculos no me encajaba muy bien. Y eh, Edgar, y la frase como empieza, lenta aleta de la sombra. Era precisamente lo que decía de los ojos que se cierran, ¿Los qué que que se cierran? Ah, los los ojos. párpados al cerrarse que traen la oscuridad. Entonces tal vez esa aleta sea una metáfora a los párpados. Ah, perfecto, sí. Bueno, yo digo perfecto porque, pero no se me había ocurrido. Digo perfecto porque sí, tiene un gran sentido esto, así como lo acabas de interpretar. Profe, perdón, ¿la puede repetir una vez más, por favor, completa? Ajá. Lenta aleta de la sombra se acuesta en el compás. Repito, Yo más bien lo lenta. veo por el lado del tiempo. El compás para mí hace referencia como, o sea, no solo al término musical, sino también al paso del tiempo y a la lentitud del mismo. Es una metáfora o una alegoría a eso mismo también, como, y también la oscuridad pueda que haga hasta cierto punto referencia a la muerte. Sí, podría ser. Hay otra que dice, no asombres al cobre con tu paraguas. Bueno, esa está un poco sombría. Bueno, todas están sombrías, pero aquí hay una que me parece que tiene sentido profundo. La aguja teje el afán. Vamos a ver si, eh, si por ejemplo, la señorita, es que ahí no veo bien, Erika. Erika Araya, pero me desapareció. Erika Araya, señorita, si me hace el favor, lo que se le ocurra de esta pequeña frase que a mí me llama la atención, sinceramente, la aguja teje el afán.
No, bueno, entonces, Erika tiene problemas con el micrófono, entonces, ¿alguien quisiera comentar esta frase? Sí, Erika seguro tiene problemas con el micrófono. Hay otra que dice, la luna ciega se serena en la ciénaga, apurando el instante. No sé si Daniela me está oyendo. ¿La puede volver a repetir, por favor? Daniela González. Bueno, ahí va. La luna ciega, anótela para que se inspire. La luna ciega se serena en la ciénaga, coma, apurando el instante. Se serena en la ciénaga, me dijo, ¿verdad? Sí, la luna ciega se serena en la ciénaga, apurando el instante. Bueno, yo no sé, yo más que todo lo relaciono como si la luna ciega fuera uno mismo y que anhela o sea, el futuro, por así decirlo. No sé si usted, Daniela, tiene claro en este momento qué es una ciénaga. La verdad no mucho. Es que ahí es donde está el problema. Por eso la interpretación suya no se refiere a la frase porque una frase clave, bueno, hay dos claves ahí, la luna, que en la frase dice que es ciega porque posiblemente pasó una nube o tiene una nube encima y no la vemos. Por eso es ciega. En realidad, la luna no puede ser ciega, pero es una inversión literaria frecuente, como cuando Gustavo Adolfo Bécquer, en una frase que recuerdo desde el colegio, que dice, eh, Dios mío, que solo se quedan los muertos. Esa es una inversión de la flecha atencional, para decirlo fenomenológicamente, porque los que se quedan solos son los allegados del muerto. El muerto no podemos decir que se quede solo, pero podemos proyectar ese sentimiento humano que ya el muerto no tiene en él. Pero la soledad tiene que ser consciente y el muerto no tiene conciencia. Pero bueno, para que vean que la luna ciega se refiere, yo lo entiendo así, como que está oculta por alguna nube. La noche es muy oscura, no deja que la luna ilumine el campo, como en algunos periodos. Pero la luna ciega se serena, o sea, la luna medio oscura, digamos, se serena y ahí es donde estaba la clave, en la ciénaga. Una ciénaga es un gran pozo de agua que deja la lluvia en el campo, generalmente con barro. O sea, eso es una ciénaga. Un resto del agua de la lluvia que queda encajonada ahí en una concavidad del terreno, eso es una ciénaga, una poza en el campo. Y ahora sí, entonces, ve usted la definición ahora. La luna ciega se serena en la ciénaga, apurando el instante. ¿Me oyó, Daniela? Sí, bueno, más que todo lo relacionara como ya un poquito más literal de la luna cubierta por esas nubes que se refleja en la ciénaga, digamos, su reflejo.
Pues vean, ahora sí, ya como comenté todas esas frases, que son frases caprichosas, inventadas por mí en un momento en que quería preparar tema para ustedes como ejemplos de surrealismo. Son frases surrealistas, ustedes lo han visto. Y eh, pues ya ven que, bueno, me salieron bastante típicas de esa tendencia porque ya yo les he dicho y ustedes pueden practicar lo mismo. La escritura automática, escribir sin pensar lo que vaya saliendo, sin preocupación de la puntuación ni faltas de ortografía, que uno si escribe muy rápido puede ser que se le filtren faltas que tuvo en algún periodo de su vida y que están ahí en la subconsciencia y aparecen, sin preocuparse de eso, puntuación, que las personas que no han tenido esa preocupación por perfeccionarla, les cuesta llegar a dominar la puntuación. Cuando ya uno adquiere estilo de escritor, entonces sí domina la puntuación, pero reconocemos eso, los escritores, que no es la puntuación en todos sus detalles, que es bastante amplia y rigurosa en nuestra lengua, lengua literaria, no es algo que se pueda adquirir desde el principio, pero sin preocupación de nada, es a lo que salga. Y verán ustedes la brillantez que les va a aparecer en algunas de esas frases que pueden llegar a creer cómo se me pudo ocurrir a mí eso. Y es porque en el subconsciente hay una gran riqueza de imágenes. Y por ahora, pues bueno, el próximo día quiero aumentar estos ejemplos y estos comentarios, sobre todo de Juan Ramón Jiménez, que hoy no he tenido tiempo y que fue Premio Nobel de Literatura, de Vicente Aleixandre, ahí tengo una o dos obras de él, voy a ver si saco alguna frase corta o dos o tres también de Vicente Aleixandre. Juan Ramón Jiménez y Vicente Aleixandre fueron premios Nobel de Literatura. España, que ha sido brillantísima en la historia de Europa en literatura, yo diría que es en cierto modo la mejor literatura que ha habido. El Quijote, por ejemplo, es una obra que está por encima hasta de las más grandes obras literarias de la historia. Y en todas las épocas ha habido escritores españoles brillantísimos y por eso no es ninguna casualidad que en esa generación haya dos premios Nobel y también hubo otros en el teatro eh, Benavente. Jacinto Benavente fue premio Nobel de literatura en teatro. Y el más reciente premio Nobel de literatura español fue, un momento, fue un gran novelista, en este momento no me viene, no fue el más grande novelista del siglo XX, que fue Pío Baroja, eh, pero hubo otro novelista que tal vez recientemente no, pero hace algunos años le dieron el, el premio Nobel de literatura. Sí, la compañera Erika, que ustedes tal vez no conocen, acaba de mandarnos por el WhatsApp, será, una interpretación interesante sobre la aguja teje el afán y lo relaciona con... Sí, lo relaciona con el deseo de crear. La aguja teje el afán, como es una frase improvisada por mí, pues yo también puedo decir alguna cosa, claro, y tal vez lo relacioné, es que en el momento en que a uno le sale la frase, no está pensando en contenidos posibles, pero la aguja teje el afán es porque hay una comparación analógica entre el movimiento de la aguja
que está constantemente haciendo el tejido, cosiendo, pasando la aguja, volviéndola a pasar. Es un mecanismo bastante regular, rápido, y que eso corresponde subjetivamente al afán que está poniendo el trabajo, el afán, el impulso que está teniendo la tejedora o el tejedor en esa labor que está haciendo. Y que la compañera lo relaciona también, y eso me parece brillante, que lo relacione con el deseo de crear, el afán de crear comparado con el afán de pasar constantemente la aguja para que vaya surgiendo un tejido. Antes de pasarles a doña Cintia para lo de la lista, si quieren decirme algo, alguna duda o algún comentario. Bueno, si no hay nada, entonces me despido. Hasta luego y el próximo día nos veremos aquí para Chao, prácticamente rematar el chao, curso, profe, ¿sí? muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Gracias. Hasta luego, Nos gracias. vemos ahí. Profe. Carlos Rojas. Bueno, creo. Presente, profe. Bien, Carlos, gracias. Erika Araya. Bueno, Erika que tenía problemas ahí con el micrófono, perfecto. María Loría. Yo, profe. Ok, gracias. Luis Naranjo. Diego. Acá. Gracias, Diego. Tatiana Salazar. Tatiana Salazar. Kevin Arias, ahí está Kevin. Daniel Bolívar. Presente, profe. Gracias, Daniel. Paula Frer. Pero Paula se puede volver a conectar, sí. Sí, aquí estoy, Ok. profe. José Daniel García. Presente, profe. Nicolette Hornquist. No, Nicolette no, ya me escribió, bueno, ahorita me fijaré. Natalia Sosa. Aquí, profe, presente. Gracias, Nat. Isabel Sullivan. Bueno, reviso porque hay varias gente que me escribió hoy. Catalina Aguilar. Presente. Gracias, Cata. Evelyn Arguedas. Jocelyn Calvo. No veo tampoco. Oscar Campos. Sí, a Oscar lo vi por ahí, ¿verdad? Usted, profesora. Ujú. Gracias, Oscar. Edgar Hernández. Ahí Presente. está Edgar también. Ujú. Gracias, Edgar. Jimena Lara. Jimena también está Hola. por ahí. Ajá. Francisco Lara. También lo oía, Fran, por ahí. Por acá Fernando, estoy, sí. Fernando Lorías. Presente. Bueno, Sebas, perdón, siempre te digo Fernando. Ay, bueno. Michelle Murillo, a Michelle justificó también. Estienne Núñez. Bien. Presente. Ok, Sí, gracias. aquí estoy. Gracias, bien. Monse, ahí está. Presente. Mariana Solano. También la veo Mariana ahí. Presente. Gracias, Mariana. Erika Torres Aquí estoy, profe. y Daniela Garbanzo. Presente. Daniela, aquí. Muy bien, entonces nos vemos de hoy en 8. Espero que les haya parecido excelente como a mí esta clase sobre el surrealismo. Bueno, parte de este surrealismo que hemos estado estudiando. Y cualquier consulta,
encantadísima ahí por el WhatsApp. Perfecto, Ah, profe, gracias, gracias. profe. Bueno, Gracias. con muchísimo gusto. Gracias. Chao. Hasta Hasta luego. luego. Con gusto. Pues, Encantada.